nos enlazaremos a la Bienal Mario Vargas Llosa en Guadalajara con la presencia del Premio Nobel de Literatura. Viernes de Ciencia y hoy nos acompaña José Edelstein para hablar de los mitos y realidades de los agujeros negros. Bienvenidos a Noticias 22, cerrando la semana. Qué gusto estar con ustedes. Laura Barrera, Karen Rivera. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana. La hora de la cultura en la televisión. Vamos a arrancar porque tenemos mucha información. Efectivamente, las paradojas y los homenajes están presentes en el Tamayo, que está de fiesta. Karen estuvo ahí esta mañana. Vamos a ver qué se encontró. El Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo celebra 42 años de su fundación y lo hace con 2 exposiciones. Una de ellas traza los deseos de aquello que se denomina internacional y la otra es un homenaje a una de las figuras claves de este recinto. Aquí los detalles. La primera exposición con la que inicia el festejo se titula Las paradojas del internacionalismo, narradas por la colección del Museo Tamayo. Esta muestra presenta una selección de obras que forman parte de la colección internacional del recinto y que fueron reunidas por Rufino Tamayo. Obras que se suman a las adquisiciones más recientes del museo y que hacen honor a su origen, el concepto de internacional. La exposición parte de la propia visión de Tamayo al hacer la colección del museo y bueno, lo que para él representaba ser un artista internacional en su momento, ¿no? Y bueno, estamos hablando obviamente de principios del siglo XX. Se sabe que la palabra internacional fue creada en 1780 durante la industrialización de Europa y en el arte, el internacionalismo ganó importancia después de la Primera Guerra Mundial, periodo en el que la palabra estuvo relacionada con el modernismo occidental. La propuesta curatorial reúne a más de 60 artistas, entre los que se encuentran Francis Salis, René Magritte, Damián Ortega, Larry Rivers, Armando Morales Sequeira y Francisco Toledo. Entonces, la exposición parte realmente como de este cambio y este quiebre a nivel de lo que eran las relaciones internacionales en ese momento y tiene 4 núcleos. El primer núcleo justamente reúne estas obras como de principios del siglo XX que el propio Tamayo adquirió y en la medida que va avanzando se van tocando distintos temas. Las paradojas del internacionalismo se presenta en 2 partes. La primera, del 27 de mayo al 15 de julio y después, del 12 de agosto al 1 de octubre. La segunda exposición se llama Cultivar, homenaje a Carla Stelbeck, y esta propuesta indaga en la carrera de la gestora y curadora independiente. Exhibe por primera vez material de su archivo personal. Fue una persona que estuvo muy cercana a la fundación del propio Museo Tamayo, participó, digamos, en todo el trabajo muy de la mano con el propio Tamayo y con Fernando Gamboa. La muestra aborda el papel de Stelbeck como editora en jefe de la primera revista de arte contemporáneo en México, Artes Visuales, y presenta las facetas menos exploradas que abordó en su trabajo, como el feminismo, el arte chicano y su vínculo con artistas en América Latina, el Caribe y Nueva York. El Museo Tamayo está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. No olviden visitar estas exposiciones. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Juan Carlos Valencia, reportó Karen Rivera. Se refuerzan las sonoridades de las nuevas generaciones de Guerrero y Morelos. Continúa la repartición de instrumentos para los semilleros creativos. Con una inversión de 52 millones de pesos, 87 agrupaciones musicales de Guerrero, Morelos, Tabasco y Chiapas recibirán instrumentos a lo largo del año. En el caso de los estados, pues bueno, hemos tratado de ir priorizando aquellos estados donde hay una mayor tradición, donde hay un mayor número de agrupaciones detectadas. Este trabajo de selección ha sido un trabajo de más de un año. Y a través de un programa de inversión muy fuerte se estarán adquiriendo un total de 1,911 instrumentos, de los cuales ya se adquirieron 575 y estamos en el proceso de los instrumentos restantes. Y en esta primera entrega que haremos de manera simbólica a las bandas y agrupaciones o ensambles tradicionales de los estados de Guerrero y Morelos, están recibiendo este apoyo 36 bandas comunitarias. Además de la entrega de instrumentos, se les brinda apoyo a los docentes y de alguna manera se garantiza que se continúe con la música original de cada comunidad.
Además de la entrega de estos instrumentos, se da el apoyo para cubrir el pago al menos de un maestro de música para esa comunidad, de tal manera que podamos garantizar que el trabajo musical es permanente, es continuo. Y a estos maestros, a estos jóvenes, son los que se les da la oportunidad de participar en diferentes actividades artístico-académicas, como les decía, a nivel local, regional o estatal. Es muy importante mencionar que este año no solo serán bandas tradicionales, bandas de música, de viento, sino que también pudimos incorporar, en el caso de Tabasco, ensambles de tamborileros, ensambles de marimba, en el caso de Chiapas, de igual manera, ensambles de marimba, en el caso de Guerrero, por ejemplo, en la montaña, las muy conocidas bandas de chile frito. Entonces es súper interesante también ir enriqueciendo sus dotaciones instrumentales. Noticias 22, Alberto Aranda. Referente para entender el legado de las culturas prehispánicas, particularmente la wixárika. Esta noche rendimos un tributo a la memoria de Marina Anguiano. Explicar los pueblos que conforman nuestro país, reconocer y dar a conocer su riqueza, es una tarea que la antropóloga y etnóloga mexicana Marina Anguiano Fernández abrazó durante más de 50 años, particularmente en relación a la cultura huichola, sobre la cual publicó numerosos artículos, libros y realizó 2 películas. Marina Anguiano Fernández falleció hoy 26 de mayo de 2023. Deja una amplia contribución para la comprensión de los pueblos originarios, como los coras, zapotecos y nahuas, contribuciones que realizó dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Descanse en paz. Echamos una mirada a las raíces brasileñas. Esta muestra fotográfica nos transporta al corazón del Amazonas. Los Yanomami son uno de los mayores grupos indígenas de la Amazonia. En la década de los 70, la fotógrafa Claudia Andujar llegó a su región para retratar su cultura, su cosmovisión y su defensa contra la dictadura militar brasileña. Su trabajo se exhibe en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. En 1971, la artista brasileña Claudia Andujar emprendió un viaje a la zona más aislada de la cuenca del río Catrimani en Brasil, lugar que habitan los Yanomami. La activista capturó sus costumbres, su forma de vida, de relacionarse con la naturaleza y la defensa por su soberanía. Los Yanomami son un pueblo indígena que viven en el norte de Amazonia, en la divisa con Venezuela, en Brasil. Y hace mucho tiempo viven ahí aislados, pero en los años 70 fueron atacados por la dictadura brasileña. Claudia Andujar y la lucha Yanomami es el nombre de esta exposición, considerada la primera gran retrospectiva internacional dedicada al artista y al pueblo. La fotógrafa retrató a sus anfitriones utilizando solo la luz natural que penetraba en sus hogares colectivos conocidos como llano. Los llano tienen diferentes formas y albergan docenas de familias. La artista usó un rollo entero de película para cada persona y así creó retratos en primer plano. La exposición empieza con la presentación de la vida de Yanomami en la floresta, en la Amazonia, el norte de la Amazonia brasileña, y su trabajo cotidiano en el manejo de los frutos, de las plantas, y después adentramos los rituales chamánicos, conocemos un poco más de su espiritualidad, de su cosmovisión. También se exhiben dibujos creados por chamanes y artistas Yanomami en la década de los 70 y un recuento detallado de la lucha de este pueblo, provocado por el comportamiento destructivo de lo que llaman la gente de la mercancía. Incluso una destrucción que sigue hasta hoy, porque su territorio, aunque esté así demarcado en los años 90, continúa a ser invadido por minería ilegales, por todo tipo de explotación. Esta muestra es una contribución para reforzar la lucha por la defensa de la soberanía de los pueblos indígenas y pueden visitarla hasta octubre en el MUAC. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Juan Carlos Valencia, reportó Karen Rivera. Cuando México se lleva en el corazón, la música es una excelente herramienta para demostrarlo. Inclusive allende las fronteras. En la ciudad de Anaheim, California, iniciará la gira de México en el Corazón. Es una iniciativa impulsada por The North American Institute for Mexican Advancement en colaboración con el gobierno del estado de Jalisco para llevar expresiones culturales a las comunidades de migrantes en Estados Unidos. Se trata de valorar lo que somos como mexicanos,
que nos hace sentir el orgullo de nuestra identidad. Y eso pues nos impulsa a reconocer las aportaciones que nuestra cultura hace aquí, a nuestro país, ahora en el que vivimos. Estos espectáculos son gratuitos y representarán la música y danza del estado de Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León, Chiapas y Zacatecas. Ver a 70 integrantes entre bailarines de ballet folclórico, cantantes, mariachi, banda, marimba, muy inclusivo, grupo norteño, y ver eso, pues sobran lágrimas, sobran gritos, sobra alegría, sobra convivencia, y a cada quien le hace un efecto diferente, pero todos muy positivos. En esta edición se realizarán 2 rutas. Iniciará la primera este 26 de mayo en California. Será Anaheim, Linwood, Madera, California, y vamos a los campos agrícolas. Luego de ahí nos vamos a Oregon, a Portland, tenemos presentación, Seattle, Sun Valley, Idaho, y terminamos en Ogden, Utah y en Salt Lake City, Utah. Y para finales de agosto, la gira continuará en la Gran Manzana en Nueva York, así como en Tennessee, Indiana, Michigan, Chicago y Texas. Así que pues es algo que nos une, que nos da muchas satisfacciones el ver, como te digo, de que le llega a todas las personas de diferente forma. Cada quien saca lo que necesita de ahí, pero más que todo nos une y nos hace apreciar lo que nosotros somos. Noticias 22, Óscar Cortés. Sí, señor. Y antes de la pausa les platicamos que las Secretarías de Educación Pública y de Cultura, de la mano de la Lotería Nacional, rinden un homenaje a Pita Amor a 105 años de su natalicio. Y esto lo hacen con un billete conmemorativo de la escritora para el sorteo 16-15 del domingo 28 de mayo, o sea, de este domingo. Así que la suerte viene acompañada de poesía este fin de semana. Pues hay que comprar el cachito, ¿no? Creo que son 2.4 millones de pesos por Está serie. Bueno, ¿no? Y además Pita Amor bien los vale. Bien los vale. Entonces vamos a jugar. Si no nos ven el lunes, no. En un momento regresamos. Volvemos. Usar el celular al conducir se ha convertido en la principal causa de accidentes viales. Los mensajes que debes leer cuando manejas no están en tu celular. Maneja con precaución. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Después de la temible tormenta, ¿cómo resarces todos los destrozos más siniestros de la historia? Mahigit 300 taon na ang Espanya rito, tío. Walang Bernardo Carpio. Tinakbo na lang ang maliit, Ari. Napakalawak na diskurso ang kalayaang Filipino. Canción de cuna para el misterio trágico, parte 4. En Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 22:30 horas. Uno de los descubrimientos, de los hallazgos, de los misterios del universo que causan, Rafa, amigos, más curiosidad, más interés, que son más atractivos, se trata de los hoyos negros, ¿no? Y hoy en Liminal vamos a explorarlos de la mano de un invitado de súper lujo que trae Karen Rivera. Vamos a conocerlo.
Efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema apasionante y con un invitado que nos visita desde España, José Edelstein, físico y divulgador científico. Qué gusto, qué placer tenerte en este espacio, José. El gusto es mío, y para hablar pues de los agujeros negros, como comentaba Laura, hace poco más de un mes se daba a conocer esta imagen del jet, de un agujero negro del M87, que es el jet, este chorro de energía que lanzan los agujeros negros. ¿Qué representa esta imagen reciente en torno al estudio de los agujeros negros, José? Sí, lo primero que me gustaría recordar es que es un agujero negro que todos tienen que recordar que en 2019 la primera foto de un agujero negro que se parecía como al ojo de Sauron, todo el mundo la puso en las redes sociales. Estamos hablando de ese mismo agujero negro, es un animal de 6.500 millones de masas solares y más grande que el sistema solar. Bueno, esa primera foto se había hecho con muchos radiotelescopios de la Tierra en una cierta frecuencia que permitía ver lo que ocurre mucho más cerca del agujero negro en sí, y lo que se hizo ahora es con algunos radiotelescopios comunes y otros diferentes, es observar con una frecuencia un poco más baja, o sea, como si fuera una luz un poco más roja, por así decirlo. Estamos hablando de luz que no es visible, y lo que se vio es algo increíble, es la primera vez que se ve, que es, primero, la parte más externa de esa brillo en el exterior del agujero negro, que corresponde a materia que está orbitando y cayendo al agujero negro y calentándose y emitiendo luz, y luego este famoso jet, que aunque parezca increíble había sido observado hace más de un siglo, porque es tan largo, tiene más de 100.000 años luz, y aunque esto está a 55 millones de años luz, se ve desde la Tierra. ¿Este jet qué es? O sea, ¿qué es lo que significa? ¿Cómo nos ayuda a entender más el funcionamiento de estos objetos celestes? Siempre hay que recordar que es investigación, o sea, que estamos aprendiendo sobre ellos. El jet son partículas elementales cargadas, digamos, pueden ser electrones, protones que salen disparados por la propulsión energética brutal que le está dando ese astro tan grande que hay ahí en el interior. ¿Por qué salen de esa manera? Es algo que más o menos comprendemos, ¿no? Tiene que ver con campos magnéticos que el agujero negro tiene. Campos magnéticos que se comprobaron cuando se hizo la foto de la que hablé antes de 2019, pero polarizada. Solamente que el mecanismo que forma el jet en realidad lo conocemos a nivel teórico, y esta es la primera vez que podemos ponerlo a prueba y confirmar si corresponde o no a lo que la teoría predice. Y el resultado es que corresponde casi. Ok, José, hay muchos mitos y realidades al respecto de estos objetos celestes. Hemos visto películas en las que nos dicen que se puede viajar en el tiempo a través de ellos. ¿Cuáles son algunos de los mitos y cuáles son algunas de las realidades? Bueno, yo no recomiendo, para la salud no es muy recomendable meterse en un agujero negro, igual no hay ninguno cerca, así que tampoco estamos fantaseando. No hay opción. No, un agujero negro, o sea, el que uno puede utilizar un agujero negro como un portal para luego salir por otro en otro lugar del universo, es un mito. La idea de los agujeros de gusano sí que existe en física teórica, la estudiamos y la consideramos, pero digamos no hay ninguna razón evidente por la cual sea algo que parezca que uno puede ni encontrar cerca ni producir en un laboratorio. Entonces, en realidad, lo más interesante de los agujeros negros no es eso. Hay que acostumbrarse a que viajamos en el tiempo, como hace 2 minutos éramos 2 minutos más jóvenes, Karen, y ese es el viaje del tiempo que... O sea, no puedo regresar a mis 18 años, eso no hay manera. No, pero ¿para qué quieres regresar a tus 18 años? Ok, oye, y las realidades, o sea, ¿qué nos falta también por conocer de los agujeros negros, que es de lo que parten las películas de ficción para crear como ese vacío, ¿no? Mira, nos falta muchísimo, porque o sea, yo creo que la física de los agujeros negros observacional nació hace pocos años, entonces estamos en los inicios. Realmente, si vas a hacer esta entrevista dentro de 20 años, seguro que vas a tener muchas más cosas para contarte. Quizás lo más misterioso para mí es estos agujeros negros de 6.500 millones, insisto, de masas solares, ¿cómo se formaron? Porque la teoría lo que nos dice es que una estrella al morir colapsa y forma un agujero negro. O sea, un agujero negro es el cadáver de una estrella pasada. Pero eso ocurre, eso es normal, que me lo creo para agujeros negros de 10, 20, 30 masas solares. Uno de 6.500 millones de masas solares no se entiende cómo se formó. No había una estrella de esa masa que murió, no hay estrellas de esa masa. Y claro, uno podría pensar, bueno, pero sabemos que los agujeros negros se fusionan, por lo tanto puede haber ocurrido muchas fusiones consecutivas que dieron lugar a este animal, pero no parece tan sencillo, porque tanto la frecuencia de las fusiones como el hecho de que cuando se fusionan dos agujeros negros el resultante no se queda quietito, sale disparado. Okay. E incluso a veces sale disparado fuera de la galaxia que lo contiene.
bueno, complica el escenario en el cual fusiones tras fusiones pueden formar un agujero negro tan grande. Así que creo que ese es un gran misterio. Recordábamos hace unos minutos la película Interestelar, ¿no? Que esta película sí tiene de alguna forma una base científica, como no la tienen algunas otras. ¿Cuál es esta base científica que sí podemos creer de Interestelar? Porque además tú también estás asesorando una cinta en España. Bueno, lo hice ya, una película que se va a estrenar en el 1 de septiembre. Interestelar fue asesorada, fue un libro escrito por Kip Thorne, que es premio Nobel de Física y íntimo amigo de Hawking, y probablemente la persona que después de Hawking más sabe de agujeros negros. Y él pidió que en Interestelar todo el manejo de los tiempos, que cuando Matthew McConaughey vuelve a la Tierra y su hija niña es una anciana, todo eso está calculado correctamente con las ecuaciones de Einstein, que sabemos que funcionan. Así que esa parte no es ficción. Lo que es ficción es, por supuesto, que pueda viajar a través de un agujero negro. Esa parte sí que es ficción. Y luego que haya un agujero negro tan cerca en el cual uno pueda acercarse a un planeta que lo orbita, ¿no? Este Gargantúa, que es el que cuenta la película, por supuesto que no existe. Ahora, si uno tuviera por acá cerca un agujero negro con un planeta que lo orbita y uno viajara a ese planeta, pasaría efectivamente que un minuto en ese planeta podría ser igual a un año en la Tierra. Aunque parezca increíble, eso sí que sabemos que es cierto. El tiempo no es igual. El tiempo no es igual para ningún par de observadores en el universo. Y también el tiempo en el universo se mide en el desorden. Sí, bueno, te estás metiendo en un terreno espinoso, pero sí. El aumento de la entropía, me imagino que a eso te refieres, cuando el aumento del desorden refleja el paso del tiempo. Las copas se rompen, pero no se rearman solas. José, qué gusto haberte tenido en este espacio. Se nos acabó el tiempo en la sección, pero nos comprometemos a tenerte de vuelta aquí en unos meses y hablar de un proyecto que tienes en torno al arte, la ciencia y la observación del universo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Rafael, Laura, ¿ustedes quieren viajar en el tiempo o no? A ver, díganme. No, es fascinante hablar de la entropía, hablar de la relatividad, del tiempo de cada uno de nosotros aquí en el mismo planeta, cómo nos observamos y cómo nos vemos. Pero, José, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de hacer contacto? No estamos solos. ¿Estamos cerca? Estamos lejos. Estamos lejos. O sea, pero no lejos. A la pregunta de si estamos solos, yo diría que la respuesta, que estoy parafraseando a un astrobiólogo español, es estamos lejos. O sea, la estrella más cercana después del Sol está a 4 años luz. Entonces, a menos que ya se hubiera vida allí y nos mandan un mensaje y nos llega un OLIS. Y que además tengan también interés ellos, porque nosotros imaginamos que todos quieren venir acá y no es lo que nos han enseñado, ¿no? Que quieren invadirnos, que quieren conocernos, o estudiarnos, o hacerse nuestros amigos. O a lo mejor nos observan de lejos y no nos quieren ver. Están decepcionados. Vamos a dejarlos ellos ahí que se hagan bolas. Hawking solía decir que cuando llegaron los europeos a América, que fue una especie de contacto también, porque eran culturas que estaban completamente desconectadas. Bueno, pues para una de las dos culturas la cosa no acabó bien. Entonces, Hawking decía, si acaso sería prudente no establecer contacto. Pues te agradecemos mucho, celebramos tu presencia esta noche aquí en Noticias 22 y nos vemos muy pronto. Gracias, Karen, no nos despedimos y vamos a hablar de temas que... Un poco más terrenal. Bueno, también hay ansiedad por la cuestión del universo puede generarse, pero este padecimiento, la ansiedad, la depresión, el desgaste profesional, encuentran una válvula de escape. Esto es en el Teatro de la Danza. Con una interesante propuesta escénica que combina teatro, danza e incluso el experimento social, la compañía de Tijuana Teatro en el Incendio presenta La capacidad de los peces para sufrir, en donde la participación activa del público en el escenario nos lleva a reflexionar en torno a la salud mental. ¿Alguna vez jugaron a sumergirse en el agua para ver cuánto tiempo aguantaban sin respirar? Digamos que completa la coreografía el público. También tiene obviamente una dramaturgia que está a cargo de Gilberto Corrales, que es el director de la compañía Teatro del Incendio, y en colaboración hicimos este montaje teatro-danza. Durante la investigación, los artistas reconocieron problemas como la ansiedad, la depresión y el denominado burnout o síndrome de desgaste profesional. Ello los llevó a representarlos empleando el cuerpo en movimiento entre la danza contemporánea y el teatro postdramático. Conocernos vulnerables y encontrarnos en ese lugar de estrés, en ese lugar de ansiedad, en ese lugar de miedos, ¿no? Que inevitablemente, aunque seamos artistas, que hacemos este arte que de alguna manera
ayuda a liberar este estrés, pues también vivimos una serie de circunstancias que tienen que ver con lo que la sociedad nos pide constantemente, este éxito constante, la productividad constante con la que estamos sometidos todos. Si estás de acuerdo con que los cactus son las plantas perfectas para la oficina, levanta la mano. Tenemos un personaje que es un narrador, que es un guía que va llevando al público por diversos lugares y todo lo hace a base de preguntas. En realidad, la participación del público es responder estas preguntas que se le van haciendo, como ¿tienes casa propia? ¿Estudiaste en una universidad privada? ¿Contaste con el apoyo familiar? Es una serie de preguntas que te van haciendo y tú respondes no hablando, tú no respondes como público con la palabra, sino respondes colocándote en un espacio. Sí. Sí me considero bueno trabajando en equipo. Siempre he creído que los seres humanos no sobreviviríamos si no fuera porque aprendimos a trabajar en equipo. La capacidad de los peces para sufrir se presenta en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque el sábado 27 a las 7 de la noche y domingo 28 a las 6 de la tarde. En la imagen, Daniel Rodríguez y Juan Carlos Valencia, Víctor Gaspar, Noticias 22. Esclavitud en el siglo XXI. Esta extraña controversia nace en el mundo virtual. El discurso de odio hace presa del ciberespacio en Brasil. Gran indignación en el país sudamericano ha causado la aparición de un videojuego llamado Simulador de Esclavitud, cuya dinámica insta a comprar, vender y hasta ejercer tortura sobre personas de raza negra. El juego también aconsejaba utilizar a los esclavos para enriquecerse y a evitar la abolición de la esclavitud. La aplicación lanzada en portugués había alcanzado hasta la semana pasada más de 1,000 descargas en el Play Store de Google. Este juego se deslindaba con la leyenda que advertía que había sido concebido únicamente con fines de entretenimiento y que condenaba cualquier tipo de esclavitud. De acuerdo con la Fiscalía de Sao Paulo, el juego fue creado por la empresa Magnus Games. Por su parte, el Ministerio de Igualdad Racial Carioca afirmó haber solicitado a Google la implementación de filtros más eficientes para combatir los discursos de odio, intolerancia y racismo. La historia del racismo en Brasil se remonta hasta 1880, cuando fue el último país del continente en abolir la esclavitud. Actualmente, 56% de la población brasileña se identifica como afrodescendiente. El episodio parece ser parte de un desencuentro entre las autoridades de Brasil y el gigante informático Google, quien a principios de este mes criticó de manera frontal un proyecto de ley que buscaba regular redes sociales y los contenidos en línea. Google publicó enlaces criticando la medida debajo de su motor de búsqueda. Ahora conozcamos la forma como un virus invade a una célula. Existen numerosas investigaciones científicas que han estudiado o se encuentran estudiando los procesos a través de los cuales los virus se propagan entre poblaciones, así como las formas en que infectan a las células. Lo que ha resultado más difícil de analizar es el periodo entre la exposición y la infección, porque los virus se deslizan a través del espacio extracelular a altas velocidades. Afortunadamente, y de acuerdo con un reporte reciente de la revista American Scientist, ya existen técnicas avanzadas de microscopía que proporcionan una mirada sin precedentes a las primeras etapas de las interacciones virus-célula. Esta tecnología la desarrollaron químicos de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, quienes inventaron un método que divide y conquista. El asunto es así. Un microscopio equipado con láser sigue un virus fluorescente, mientras que un segundo microscopio 3D se enfoca en las células. Posteriormente, los videos de ambas grabaciones se combinan, mostrando al virus que navega por las capas de proteínas de las células como si buscara los puntos débiles en las defensas de estas. Dicha tecnología permite rastrear el virus durante varios minutos. Desafortunadamente, la fluorescencia desaparece antes de que el virus haga su entrada en una célula. Por ello, informó American Scientist,
El equipo de investigadores trabaja en el desarrollo de métodos para ampliar el periodo de seguimiento, con el objetivo de lograr captar el proceso completo de principio a fin. El avance es muy prometedor, pues si se obtiene toda la información sobre el periodo entre la exposición y la infección, pueden presentarse nuevas oportunidades para detener a los patógenos antes de que comiencen a dañar a las células. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Esta noche en Debate 22, Alberto Rubio Aceves y Beto Batuca acompañan a Álvaro Cueva para hablar de la trayectoria y tradición de ¡Qué payasos! No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. Rafa, una forma muy grata de terminar la semana, una buena noticia, algo agradable, caray. Y seguramente será una charla muy, muy divertida. Vamos a ver si nos develan dónde surge el nombre de ¡Qué payasos! Por ahí hay una promesa que hizo Álvaro de platicar al respecto. No se lo pierdan al término de este espacio informativo. Volvemos. Ven acá. Disfruta de la música regional mexicana con una gran cantante y compositora. Si olvidar palabras que me decías, dime de qué servían si me mentí. Ana Bárbara, la reina grupera, estará aquí, en el estudio. Ni loca, me quedo con un tipo que ni ganas me provoca. Y más si lo caché poniéndome. Ven acá con Eugenia León, domingo 21 horas. Regalar un libro y una rosa cada 23 de abril para celebrar la lectura es una tradición catalana que desde hace 15 años también lo es de la UNAM. En la Fiesta del Libro y la Rosa 2023, que tendrá lugar del 21 al 23 de abril, habrá más de 300 actividades en sedes como el Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria, San Ildefonso o el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de Cuernavaca. Es una feria que ha crecido en número, que se ha diversificado hacia la literatura infantil y juvenil, que ahora goza de enorme éxito. Desde su creación, esta celebración ha reunido a más de 228,000 personas. Las actividades se realizarán en 8 foros distintos, uno de ellos dedicado a las y los menores de 12 años. Como parte de este gran menú, donde el platillo principal serán los libros en su tinta, habrá mesas de diálogo, presentaciones de textos, talleres, funciones de cine y música. Resistir con la palabra, utopías posibles, será la temática de esta edición. 3 días dedicados a este tema de cómo la lectura es un acto de resistencia, igual que el acto de la escritura, pero también de la oralidad y también de la ilustración. A esta fiesta de la UNAM, que coincide con la conmemoración del Día Internacional del Libro, están invitadas todas y todos. Arrancó la Bienal Mario Vargas Llosa en la Perla Tapatía. Rodrigo Peredo nos tiene el reporte completo. Platícanos, Rodrigo, ¿cómo te tratan por allá? Muy buenas noches. No saben qué tan felices estamos y lo bien que nos han recibido por acá en Jalisco. Rafa, Laura, amigos de Noticias 22, la 5ª edición de la Bienal ha comenzado por fin y como era de esperarse con bastante afluencia, como se los anunciábamos ayer, estuvimos presentes en la ceremonia de inauguración donde también estuvo el Premio Nobel de Literatura 2010 Mario Vargas Llosa. No les platico más, véanlo ustedes mismos. La literatura para tiempos recios convocó a algunos de los autores más importantes del habla hispana en Guadalajara y Zapopan. De entre todos ellos, destacan 6 plumas que afrontan la adversidad sin pena o miedo, y desde la novela. El conjunto Santander nos recibió en su inmensa Sala 2, donde ya guardaban ansiosos algunos invitados. Poco a poco, se acababan los asientos y en un abrir y cerrar de ojos, ya no cabía nadie más en el coloso. Puntualmente llegadas las 18 horas, en un mismo escenario, se vio por primera vez a los 6 escritores que contienden en la 5ª Bienal Mario Vargas Llosa. La cultura sigue de luto por el lamentable fallecimiento de Raúl Padilla López, y la ceremonia inaugural no podía empezar sin antes traer a la memoria al presidente del comité organizador de la FIL Guadalajara y ex rector de la UDG. Como en la magnífica novela de Vargas Llosa a la que hacemos referencia en esta Bienal, vivimos tiempos recios,
pero podemos superarlos mediante el diálogo y la búsqueda del conocimiento. Así lo creía Raúl Padilla, quien consideraba a Mario Vargas Llosa un escritor universal, cuya amistad le honraba, y a la cultura como un elemento indispensable para construir sociedades más justas. Uno de los personajes ilustres en la historia moderna de nuestra casa de estudios y a quien yo me atreví a decir que posiblemente la mente más brillante que ha pasado en 230 años de historia por esta universidad. Después de evocar el legado de quien fuera presidente del comité organizador de la FIL Guadalajara y el rector de la UDG, el Premio Nobel de Literatura 2010 tomó el escenario, recordó al gestor cultural y ante cientos de asistentes aseveró que el mundo vive tiempos convulsos, inciertos, sacudidos por las guerras y amenazados por diversos autoritarismos. Países como el mío han podido librarse por fortuna del zarpazo dictatorial a que, como lo anticipamos tantas veces, muchos de nosotros en la campaña electoral de hace 2 años, el presidente Castillo, hoy preso, pretendió destruir la democracia desde el poder. El autor de La ciudad y los perros también apuntó que la libertad y la cultura no solo se ven amenazadas por los autoritarismos y las guerras imperialistas, sino también por la denominada cultura de la cancelación. Esa especie de dictadura del pensamiento único que impide hoy en la universidad, los medios de comunicación y las redes sociales el libre intercambio de ideas en nombre de la corrección política y el fanatismo identitario. Para concluir con su intervención, dijo que en esta bienal debe reinar la plena libertad sin complejos. A las 18:26 declaró formalmente el comienzo de la quinta Bienal Mario Vargas Llosa. Terminando la ceremonia inaugural en el mismo escenario, los 6 aspirantes al quinto premio Mario Vargas Llosa sostuvieron una charla con la periodista Rosa María Palacios. Allí cada quien exploró diferentes aspectos de su obra y justificaron la inquietud de sus plumas. De esta manera se vivió la primera jornada de la quinta Bienal Mario Vargas Llosa y aún nos quedan 3 días de actividades de las que pronto les tendremos más información. Hasta aquí mi reporte, Rafa, Laura. Les devuelvo los micrófonos allá, a la Ciudad de México. Gracias, Rodrigo. El lunes nos encontramos con más información en torno a este evento tan interesante. Y vamos a adentrarnos a los recovecos del Taller del Tiempo para recordar a su autor. Álvaro Uribe era un hombre sereno, de presencia discreta. En público, no era inusual verlo acompañado de su esposa Teddy López Mills en eventos literarios. El escritor, nacido el 26 de mayo de 1953, tomó la senda de la literatura luego de licenciarse en filosofía en la UNAM. Profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania, Álvaro Uribe también fue agregado cultural de nuestro país en Nicaragua y en Francia. Su labor como editor lo llevó a colaborar con el CONACULTA, antecedente de la actual Secretaría de Cultura, y en la Dirección General de Publicaciones y Fomento de la Lectura de la UNAM. Sus textos aparecieron en publicaciones como Artes de México, Biblioteca de México, El Cuento o la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, además de publicaciones internacionales como Hueso Húmero, de Perú, Réatique, de Francia y Parc, de Alemania. El pasado 22 de mayo se organizó un homenaje póstumo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes para conmemorar los 70 años de su natalicio. En él participaron Pura López Colomé, Fabio Morábito, Luis Miguel Aguilar y Genei Beltrán. Álvaro Uribe murió el 2 de marzo de 2022 víctima de cáncer. Su lucha contra la enfermedad ha quedado plasmada en sus diarios titulados Tríptico del Cangrejo, de reciente publicación, y hoy recordamos a Álvaro Uribe a 70 años de su nacimiento. El helénico es testigo de una rebelión contra el ego. Como parte del Festival de Monólogos 2023 que coordina el Centro Cultural Helénico, se presenta en este espacio la obra Rebelión, una historia original del artista escénico Roberto Mosqueda que gira alrededor del ego humano y las consecuencias que puede tener cuando se entremezcla con la falsa superioridad moral. Ese ego, ese egoísmo, eso está presente, yo lo veo en todo, o sea, lo veo
en religiones, lo veo en filiaciones políticas, lo veo por supuesto en los gobiernos, lo veo en las grandes empresas, lo veo en pequeñas comunidades y claramente lo veo en mí. Rebelión es una obra unipersonal de estética cyberpunk, donde Roberto Mosqueda, además de encarnar múltiples personajes, combina el teatro físico y la danza contemporánea para dar vida a un relato distópico sobre un régimen opresor. Hay dos personajes que se vinculan en una historia que es bastante trágica. Estos dos personajes son Buddy, un anciano que lidera una rebelión pacífica, y que al inicio de la obra es asesinado. Y hay otro personaje que es el sin nombre, que es un, pues digamos que es un rebelde que tiene un pasado oscuro como sicario para el régimen. Rebelión es una producción de La Pausa Teatro Danza y tendrá una breve temporada en el Centro Cultural Helénico. Vamos a estar hasta el 11 de junio, los sábados y los domingos a las 8 de la noche en el Foro 4, espacio alternativo del Centro Cultural Helénico. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Entre sombras y fantasías, esta propuesta busca también desentrañar el misterio del destino de nuestra infancia olvidada. Todo comenzó cuando tuve que poner mi atención en un evento misterioso que ocurrió dentro de mi casa. Una sombra misteriosa aparece por las noches en casa de Miquel, un adolescente con fascinación por las historias de terror y de detectives. Es el punto de partida de El misterioso caso de la sombra, en donde Miquel se dispone a resolver la incógnita, acompañado de sus padres, su tía Margaret, su amiga Luciana, su perro Filete y hasta Sherlock Holmes. Pues la sombra te escuchó y se asustó y por eso se fue. Miquel es el protagonista de la obra, que es un adolescente, es un chico que está entrando ahí a esa edad en la que todo empieza a transformarse desde su manera de ver el mundo, a su cuerpo, incluso la configuración de su familia. Y El misterioso caso de la sombra me parece que es una obra que va sobre eso, sobre el cambio, sobre la transformación, y ahí es donde podemos conectar pues todos los espectadores. ¿Por qué no me crees? Era un ser oscuro. Con este montaje, la compañía Nocturno Teatro conmemora su 15 aniversario. El montaje explora nuestro vínculo con la fantasía. Por la casa, mamá. Y caminaba así. La manera en la que abordamos el conflicto, pues por un lado es sí, como desde una claridad y tejido de la verdad, pero también desde una parte muy fantástica, ¿no? Al incluir a este personaje como Sherlock Holmes, hay toda una parte fantástica, poética, imaginativa, y eso me parece que es algo muy bonito de la puesta en escena porque nos permite pues dar paso a una teatralidad pues muy vistosa para las jóvenes audiencias. ¿Sabes quién es Watson? Mi querido Miquel. ¡Sherlock Holmes! ¡Eres tú! A decir de su autor y director, esta propuesta escénica no se limita a un público, pues también apela a aquello que llamamos niño interno. Ya en la adultez, y lo vemos al menos en los adultos de esta obra, también hay una cierta nostalgia, ¿no? Como una especie de paraíso perdido. En ese sentido, me gusta insistir en que esta obra, aunque está los domingos a las 12 en matiné y pareciera que es para jóvenes audiencias, pues en realidad es para todas las familias, porque de alguna manera toca esa pérdida de inocencia, esa pérdida de fe incluso en un mundo fantástico, ¿no? Pero también nos recuerda que ese mundo fantástico siempre está al acceso de todos, de todas, ¿no? El misterioso caso de la sombra se presenta todos los domingos a las 12 del día en el Teatro Milán hasta el 27 de agosto. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y ya que estamos hablando de recomendaciones para el fin de semana,
una muy buena propuesta es darse una vuelta al Museo Nacional de Culturas Populares. Hoy se inauguró la Feria del Café, la Miel y el Cacao. Va a haber música, talleres, conferencias y, por supuesto, degustación. Una excelente oportunidad para probar las delicias a partir de estos elementos que se producen a lo largo y ancho del país. El fin de semana, Museo Nacional de Culturas Populares aquí en Coyoacán. Y también una recomendación que no se pueden perder, continúa el Festival de Marionetas Lucio Spíndola en la Titería y también en el Centro Cultural del Bosque. Este sábado se presenta a la 1 de la tarde, el día que el mundo se llenó de tortugas. También estará esta pieza el domingo de Carlos Converso. Y el domingo 27 a la 1 de la tarde, Frankenstein, a cargo de la compañía Teatro al Hombro. Y les digo, la Titería y el Centro Cultural del Bosque son las sedes. Consulten la cartelera, están muy buenas las obras. Y para que se vayan preparando, no es este fin de semana, son el 5, 6 y 13 de junio en la sala Nezahualcóyotl, cuando la Orquesta Sinfónica de Minería rinda un homenaje a la obra de John Williams. Así que si son amantes de la música y del séptimo arte, esta es una oportunidad imperdible. Los 3 conciertos son a las 8 de la noche y se aprovecha también para celebrar el centenario de la Warner Brothers, que, bueno, John Williams ha participado en gran cantidad de películas dándoles música y que se han vuelto piezas sonoras que trascienden inclusive a la película. Podemos hablar de Superman, podemos hablar de Tiburón, podemos hablar de Indiana Jones y un largo E.T., un largo etcétera, con este excepcional compositor, y qué mejor que interpretado por la Orquesta Sinfónica de Minería en el mes de junio. Y bueno, con esas recomendaciones nos vamos a una muy breve pausa. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. ¿Te perdiste Catarsis 22 en vivo? No te preocupes, relájate. Y este próximo sábado a las 10 de la noche puedes verlo desde casa porque la conversación se puso buenísima en nuestra repetición. Y si no, los lunes a las 11:30 de la noche, solo aquí por Canal 22, donde la cultura también se ve. Catarsis 22, retransmisión, sábados 22 horas. Abanico de colores, de matices seductores, de colores sin igual. Yo soy Beto Batuca de Qué Payasos and Company Corporation Matatation. Desde hace más de 40 años y estoy en Debate 22 con mi querido Álvaro Cueva. No saben el programón de oro, quédense después del Noti, les conviene. Los esperamos. Hoy, 21 horas, por Canal 22. 140 autores de 15 países reflexionan sobre la actualidad desde los universos de la filosofía y la literatura. El objetivo de este coloquio es dispersar esta idea equivocada que tenemos de que poetas y filósofos no pueden convivir, de que no se puede escribir una poesía filosófica o hacer una filosofía poética. Hay mesas de filósofos con más trayectoria, un poco más serias, pero también hay, por ejemplo, slam poetry, también hay spoken word. Vamos a tener un spoken word con Luis Membrillo, que es un evento muy interesante, un performance prácticamente, y tratamos de que haya equidad en todas las manifestaciones. Está obviamente Miriam Moscona y Hernán Bravo Varela, que van a cerrar el evento. Ellos estarán en la clausura, pero también va a estar Óscar de la Borbolla este domingo 28 con una conferencia, una charla sobre el arte de dudar, que es muy interesante. También tenemos a Virginia López Domínguez, que es una especialista en Goethe, interesantísimo, que va a ser virtual. Tenemos un homenaje a Barbu, que es un poeta rumano. Hay filosofía sobre el cuerpo, que es lo que platicamos hoy.
Hay filosofía sobre el arte de dudar, que es lo que hablará Óscar de la Borbolla, una relación muy interesante el romanticismo, la biología y de algún modo las primeras relaciones entre biología, filosofía, que va a ser el origen de la inteligencia artificial en gran medida. Hay unas cosas muy interesantes por ahí que se van a platicar. Se habló también de filosofía zen, de lo cuántico. Estos ritmos y acordes provenientes de la Argentina llegan a nuestro país con un solo objetivo: darnos ánimo. Te descubrí, ya me avergoncé. El actor y cantante Juan Ingaramo está de visita en México para promocionar su más reciente sencillo, Anímate. De alguna manera tiene como epicentro así escenográfico la ciudad de Córdoba, que es mi ciudad de origen, Córdoba, Argentina. Y desde donde se traza un puente imaginario hacia la Ciudad de México. Por eso es que esta canción fue grabada acá en Ciudad de México, en el barrio de Coyoacán, por los productores Tres Kamikazes. El artista en cada proyecto busca conectarse con sus raíces. Su abuelo fue tanguero clásico y su padre fue pionero del jazz rock en Argentina. Sucede que uno escribe su propia historia y vuelve en un momento a esa propia historia y a ese linaje, y la verdad que ahora me resulta un orgullo y un privilegio, y por supuesto agradezco a la vida haber tenido esa ventaja, ¿no? Porque yo creo que también en la vida uno es donde nace. Hace muy poco debutó como actor en la multipremiada serie El Reino, un drama político que gira en torno a la lucha de poder en Argentina. El universo del musical me atrae, pero no el musical concebido como esa adaptación de lo americano a lo latino, sino como como esto que intento hacer con la música, como buscar un lenguaje propio, pero sí con equipos top. Juan Ingaramo ya se presentó en Guadalajara y en estos días visitará Puebla y la Ciudad de México. Noticias 22, Julio López. Nuestra memoria y patrimonio gráfico están al alcance de un clic. Con el propósito de fortalecer sus canales de comunicación, poder reunir en un solo lugar todos los contenidos que genera y acercar su vasto acervo a todos los mexicanos, el Museo Nacional de la Estampa lanzó su nuevo sitio web, que cuenta por primera vez con un repositorio digital. La renovación del nuevo sitio web se hizo paralelo a la creación del repositorio digital del Museo Nacional de la Estampa, por una invitación del proyecto Mexicana Repositorio del Patrimonio Cultural de México. El equipo del museo quería un sitio de fácil edición y sobre todo que concentrara todos los materiales que se generan dentro del museo. El Museo Nacional de la Estampa cuenta con un acervo de arte gráfico que asciende a más de 12,000 obras, realizadas por casi 1,400 artistas mexicanos y extranjeros. Debido a su vastedad y a la imposibilidad de tener una exposición permanente, muchas de estas obras rara vez llegan a ser accesibles a todo público. Frente a este escenario, el repositorio digital busca contribuir a la difusión del acervo y a la socialización de los conocimientos que se han reunido alrededor de las obras y sus creadores. Nos falta siempre esa ventana, ese escaparate donde mostrar nuestro acervo. Y el repositorio era el lugar perfecto para hacerlo, ¿no? Mostrar qué obras tenemos, de qué autores, qué técnicas. El repositorio nos permitirá y nos está permitiendo como sumar información a cada una de nuestras obras. Por el momento, solo un 20% del acervo se encuentra en el repositorio. La idea es abastecerlo paulatinamente a medida que se completen las lagunas de información existentes sobre cada obra. Conforme vaya avanzando nuestra investigación, vayamos exhibiendo ciertas piezas, esas piezas ya verificadas, ya exhibidas, ya estudiadas, se vayan alimentando poco a poco el repositorio. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. Esta propuesta promete detonar las emociones y los sonidos en el Teatro Metropolitan.
Los Dynamite son una banda originaria de la Ciudad de México que se creó en 2002. En el año 2008 se despidieron de los escenarios temporalmente y en 2022 regresaron con algunas presentaciones. Este 2023, los Dynamite se reencontraron con su público en el Vive Latino y ahora con una nueva presentación en el Teatro Metropolitan con nuevos materiales como el sencillo Fila 14, tercer sencillo de lo que será su próximo álbum y que ya puede escucharse en plataformas digitales. Creo que es el sencillo más experimental de los tres, acostumbrado también a un cierto sonido, ¿no? Que es el sonido de los Dynamite de ese momento. Los dos primeros sencillos son más parecidos, este es más experimental. Este mes de mayo, los Dynamite se presentan en el Teatro Metropolitan. Creo que es la primera vez que los Dynamite tocan en toda su carrera en un lugar solos, ¿no? Siempre fue abriendo conciertos y festivales y muy bien, ¿no? O sea, la verdad es que no me puedo quejar de nada, pero es la primera vez que hacemos uno así en un teatro. Hola, ¿cómo están? Soy Diego de los Dynamite y quiero invitarlos este 27 de mayo al Teatro Metropolitan a que nos vengan a escuchar. Va a haber canciones de antes, de nuevas, del presente, de todo. Ahí los veo. Para Noticias 22 Digital, José Meléndez. Amigos, amigas, ¿es todo por hoy? Que tengan extraordinario fin de semana. Los dejamos con la cartelera cultural. Buenas noches. Bienvenidos a la cartelera cultural. ¿Listos para divertirse? Lleven su imaginación al máximo nivel y transpórtense a otras realidades desconocidas de la mano de los videojuegos, porque el Centro Nacional de las Artes y la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología de Madrid, España, los invitan a recorrer Oasis, muestra de videojuegos experimentales. La idea es que los visitantes conozcan las aplicaciones interactivas de entretenimiento más allá de su función lúdica y se adentren en el universo de la programación para rediseñar sus reglas. La exposición se divide en 4 núcleos: narrativa, activismo, afectos e inmersión, y muestra cómo los videojuegos son capaces de contar historias, despertar emociones, generar empatía, relacionarse con el arte e impulsar la discusión política. Una gama de posibilidades infinitas para entenderlos. Disfruten este Oasis. Y a propósito de visitar otras realidades de Broadway, llega a la Ciudad de México uno de los shows más sorprendentes de todos los tiempos, Los Ilusionistas. Desde los actos más extravagantes que se han visto sobre los escenarios hasta la magia más sofisticada con una estética contemporánea, se encuentran en este espectáculo protagonizado por 8 maestros del ilusionismo. Levitación, lectura mental y desaparición son parte de las rutinas que integran la propuesta y que llevan al público a superar sus miedos, a poner a prueba el poder de la mente, a tener una hipnosis colectiva y a evaluar su capacidad de asombro. Una propuesta que roba el aliento y sin duda eriza la piel. Y si les gustan los géneros urbanos, no pueden perderse la celebración de los 50 años del hip hop en México. El lunario del Auditorio Nacional es el escenario perfecto para este festejo, que se lleva a cabo con la presentación del disco Jazz y Flow, proyecto sonoro de 12 canciones que fusiona a la Orquesta Nacional de Jazz de México con los principales representantes del freestyle en América Latina. Cerco Fu, Ariana Puello y Johnny Beltrán son algunos de los raperos que participan en este concierto, que rompe estereotipos y mezcla los sonidos de vanguardia con el baile urbano, la lírica y las tradicionales batallas. Celebremos 5 décadas de esta expresión cultural. Hasta aquí la cartelera del día de hoy. Nos vemos la próxima semana.